Bueno, por lo pronto agradecer la oportunidad de unirme, aunque sea de esta manera, a este pleno y espero, pues no tardando ya mucho, poder incorporarme de manera más ordinaria a las reuniones del Pleno Nacional de la Adoración Nocturna. El tema que he propuesto en diálogo con el presidente tiene que ver con el jubileo que estamos viviendo con toda la Iglesia. Sabemos que desde el año 1300, cada 25 años, la Iglesia celebra un jubileo ordinario y, según la voluntad del sucesor de Pedro, se orienta con algún acento especial. En este año el Papa Francisco ha querido que el jubileo esté centrado en la esperanza y en torno a la esperanza, pues revisar pues nuestra respuesta a la llamada del Señor, a las exigencias evangelizadoras del momento presente. Lo que yo voy a proponer, pues en rigor pienso no son novedades, sino un volver sobre el carisma que implica, es decir, don del Señor para la Iglesia, la adoración en la especificidad de la adoración nocturna, seguir valorando el bien que supone en el momento presente este don del Señor para toda la Iglesia y hacerlo bajo la clave de la esperanza. En el título está ya casi pues el contenido completo. La adoración eucarística, ejercicio de esperanza. Voy simplemente, la estructura que voy a seguir es repasar algunas nociones sobre la virtud de la esperanza, recuperando algunas enseñanzas más recientes de los últimos pontífices y luego ver en qué medida la adoración eucarística es ejercicio de esperanza y trae esperanza a nuestro mundo. En cuanto, por tanto, el esquema que voy a seguir es bastante sencillo. Empiezo pues recordando algunas nociones sobre lo que es la esperanza en la originalidad que nos presenta la perspectiva de la fe, la perspectiva evangélica. Lo propio de la esperanza cristiana, remito por ejemplo a la segunda encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, en esperanza hemos sido salvados, estriba en la certeza que nos regala la fe. Con palabras sencillas, Benedicto XVI afirmaba: podemos esperar porque sabemos que al final de nuestra vida hay quien nos espera. La certeza de sabernos esperados por el Señor es lo que nos permite caminar en este mundo esperanzados. Percibimos así la originalidad de la esperanza cristiana, que no es simplemente pues la confianza que ponemos en realidades de este mundo, sino que tiene su fundamento en un encuentro que ya nos regala el Señor y que nos permite vivir con sentido todo cuanto hacemos y padecemos. Esta manera de presentar la esperanza, podemos esperar porque sabemos que al final de nuestra vida el Señor nos espera. He contado ya también pues en muchos foros, he llegado a comprenderla mejor por contraste a partir de una experiencia vivida en uno de los centros penitenciarios que están ubicados en la diócesis de Getafe, en concreto el de Valdemoro. Hablando con el equipo pues, de la pastoral penitenciaria, le preguntaba a una religiosa qué es lo más difícil a la hora de tratar con los reclusos y con los presos. Y esta religiosa decía, pues ciertamente lo más difícil es cuando caen en la desesperación, que formulan de esta manera: ¿para qué voy a cambiar si fuera nadie me espera? Al escuchar estas palabras de esta religiosa, pues me vino por contraste lo que afirma en positivo Benedicto XVI en Spe Salvi. La certeza de sabernos esperados es lo que nos permite afrontar la conversión, es lo que nos permite pues sobreponernos a momentos de dificultad, es lo que nos ensancha las alegrías que ya el Señor nos regala mientras estamos en este mundo. Esta certeza de sabernos esperados nos la regala la fe. Por eso
son inseparables las virtudes teologales, la seguridad de lo que no se ve, el sabernos acompañados ahora bajo el velo de los sacramentos, principalmente de la palabra, de las presencias que el Señor nos regala en este mundo, es ya anticipo de lo que nos aguarda en la vida futura al final de nuestro curso temporal. Una primera definición, por tanto, para fortalecer la esperanza es fundamental avivar la fe, es decir, la certeza de sabernos esperados por el Señor. Esta certeza la encontramos sin más en la promesa de Cristo. En los momentos previos a la pasión, el mismo Jesucristo anuncia a los suyos que no tiemble vuestro corazón, donde yo voy, vendréis también vosotros conmigo, vendré y os llevaré, para que donde esté yo, estéis también vosotros. Simplemente glosando estas palabras que transmite el evangelista San Juan, podemos mirar la muerte desde el triunfo de Cristo en la resurrección desde una manera que solo la fe nos permite mirar. Así la muerte no aparece como algo que nos pasa, sino como una persona que viene. Toda la vida se nos regala para prepararnos a este encuentro que el Señor nos ha anunciado acontecerá, llenando sentido todo cuanto ahora realizamos. Una primera, por tanto, definición. La esperanza, seguridad de sabernos esperados por el Señor. Si queremos hacer una formulación algo más formal, pues sabemos que la definición de esperanza, pues en la escolástica se hace con dos palabras, deseo confiado. En cuanto a virtud, es una disposición estable del ánimo que nos orienta hacia el bien, en este caso hacia el bien que nuestro corazón está reclamando. Hemos sido creados para bienes que no se agotan en el ámbito de este mundo, y así, simplemente atendiendo a los anhelos más profundos del corazón, descubrimos nuestra apertura a Dios, porque hemos sido dotados, hemos sido creados capaces de verdad, hemos sido dotados de entendimiento, porque hemos sido creados capaces de bondad, se nos ha regalado la voluntad, porque hemos sido hechos capaces de belleza, se nos regalan los afectos, porque hemos sido hechos capaces de comunión, se nos regala la libertad. Atendiendo a estas capacidades que son singulares del ser humano, creado a imagen y semejanza de Dios, descubrimos cuál es nuestra orientación. El Catecismo de la Iglesia Católica comienza precisamente recordando esta verdad fundamental que define al ser humano en el orden de las criaturas. El ser humano es capaz de Dios, por tanto, capaz de verdad, de bondad, de belleza, de comunión. Deseo confiado, entendiendo así la esperanza, implica reconocer que estos anhelos nos hablan del bien supremo para el cual estamos orientados desde que venimos a la existencia. Bueno, pues, ¿en dónde ubicar aquí la adoración eucarística? Estamos viviendo en el momento presente de la Iglesia una situación en algunos puntos paradójica. A propósito de la adoración eucarística, sabemos cómo ya el Papa Pablo VI, antes de concluir el Concilio Vaticano II, llamó la atención en la encíclica Mysterium Fidei, publicada el 3 de septiembre del año 65, 3 meses antes, por tanto, de la clausura del concilio. El Papa sacó de la temática que todavía estaba redactándose en los últimos documentos conciliares aquellos puntos que, por ser más conflictivos, requerían una intervención más expresa por parte del sucesor de Pedro. Y lo hizo a propósito de la Eucaristía, publicando este documento en el que hablaba de motivos de preocupación. En concreto se refería pues a la aparición de nuevas terminologías, y esto en el ámbito de la teología pues se ha ido apagando por sí sola, terminologías que iban quebrando la transmisión de la fe según el lenguaje que la tradición nos ha transmitido.
Hablaba también el Papa como motivo preocupante el cuestionamiento por parte de algunos autores dentro de la Iglesia Católica de el valor de la llamada misa privada, es decir, como si la Eucaristía tuviera valor en tanto en cuanto hay participación de fieles. El hecho de recuperar la importancia de la Eucaristía como el centro que convoca a la Iglesia, asamblea que se reúne, no debe hacer olvidar también que la Eucaristía siempre participa la asamblea de los santos, se hace presente el cielo en la tierra. Pero el Papa añadía un tercer motivo de preocupación y era, decía el Papa refiriéndose a ámbitos católicos, como no pocos autores estaban introduciendo la negación de la presencia permanente de Cristo. Toda esta es una cuestión doctrinal que ya en la crisis protestante se había superado y sorprendentemente, pues en el siglo XX, como que enseñanzas que la Iglesia Católica supo señalar como contrarias a la tradición recibida de los apóstoles, estaban, sin embargo, entrando en no pocos ambientes. La negación de la presencia permanente de Cristo tiene como consecuencia inmediata, pues, la negación de la reserva eucarística, la negación de la adoración eucarística, la negación de la comunión llevada a los enfermos o a los ausentes que por diversas dificultades, pensemos en lugares de persecución, pues no pueden participar en la Eucaristía. Es decir, negar la presencia de Cristo que permanece más allá de la celebración misma de la Eucaristía pone pues en cuestionamiento realidades sustantivas de la vida de la Iglesia. Este peligro no era un peligro que el Papa señalara de forma teórica. Tristemente, en los años siguientes al concilio hemos visto reacciones de todo tipo, algunas muy disparatadas, que han dañado la conciencia del pueblo fiel, también en lo relativo a la importancia de la adoración eucarística. Recuerdo, pues recién ordenado sacerdote y enviado a estudiar a Roma, haber participado en una celebración en la que Madre Teresa de Calcuta acompañaba a nuevas novicias que realizaban la profesión de fe dentro de las misioneras de la caridad. Y en una parroquia, pues de la zona más exterior de Roma, al final de la celebración, pues se le dio la palabra a Madre Teresa y para que nos comunicara a los que estábamos allí, una iglesia que estaba llena además de familiares de las religiosas, de feligreses, de un número grande de sacerdotes, presidió un obispo auxiliar de Roma, pues Madre Teresa dedicó sus palabras únicamente a pedirnos a los sacerdotes y con palabras incluso de súplica que recuperáramos la adoración eucarística, que de haber suprimido la adoración eucarística en las parroquias, en los grupos, en los movimientos, estaba viniendo un daño grandísimo para la vida de la Iglesia, para la transmisión de la fe y para el empuje misionero. Los santos, sabemos, nos llevan siempre hacia el centro y en el centro nos encontramos a Cristo, que en el caso de la Eucaristía no simplemente nos da algo suyo, sino que Él mismo se convierte en don por excelencia. Pues hemos llegado a una situación en la que nos encontramos pues las consecuencias de una secularización creciente que ha dañado también la vida interna de la Iglesia y pues el Espíritu Santo, por otro lado, promoviendo iniciativas que tienen como seña de identidad la recuperación de la adoración eucarística. Y así pues creo que todos tenemos en mente pues nuevas formas de retiros o de propuestas que ayudan a encontrarse con el Señor de manera pues más intensa y que llevan a muchos fieles a recuperar su incorporación a la Iglesia, sobre todo cuidando la adoración eucarística. El movimiento de aparición de las capillas de adoración perpetua o realidades eclesiales, pues que poniendo en práctica algunas de estas dinámicas, pues consiguen que personas que estaban muy alejadas ahora
son incapaces de vivir sin la adoración eucarística diaria. Es decir, aun cuando tantas veces nosotros nos empeñamos en ir en contra de lo que el Señor nos pide, el Señor siempre nos sorprende y nos hace volver al centro, que es el misterio de su corazón, que se nos regala también de forma especial en la Eucaristía. Pues en este renacer de la importancia en la conciencia del pueblo fiel de la adoración eucarística, la adoración eucarística nocturna sigue teniendo una función insustituible y fundamental, que tiene precisamente que ver con el ejercicio de la esperanza. Bueno, pues esto es lo que quiero desarrollar, simplemente trazando lo que podría llamar un decálogo para el adorador eucarístico, para recordar aquello que ya vive y recordándolo, pues siga siempre en actitud de disponibilidad a lo que el Señor, a través de la adoración, quiere seguir regalando a su Iglesia y a través de la Iglesia al mundo entero. Pues, ¿cuál puede ser este decálogo? Voy a dar pues en 10 puntos como 10 afirmaciones que espero glosar para llenar de contenido el ejercicio de la adoración y así descubrir cómo esto sostiene la esperanza. En primer lugar, la adoración eucarística es siempre ejercicio de escucha a la palabra del Señor. El adorador pone en ejercicio toda su vida cultivando la actitud primera que el Señor nos pide para entrar en relación con Él. Y esa actitud primera es la apertura a su palabra. La adoración eucarística es siempre disponibilidad para escuchar la palabra de Dios. En rigor, esto es lo que significa la obediencia de la fe. Audire, podemos hacer pues esta explicación etimológica, literalmente significa prestar oído. La obediencia de la fe consiste en poner como prioridad en nuestra propia vida la escucha de la palabra de Dios para seguir avanzando pues en las relaciones que existen entre nosotros, en la tarea que debemos afrontar como retos que se nos proponen en el ámbito de la evangelización. Lo primero que el adorador ejercita siempre es la actitud de escucha. A la adoración se acude para un encuentro con el Señor en el cual se reaviva nuestra disponibilidad para acoger su palabra. No hay crecimiento en fe sin escucha de la palabra de Dios. ¿Cómo van a creer, recuerda San Pablo, si no hay quien les predique? Porque la fe viene por el oído, por la escucha de la palabra de Dios. En la medida en que estamos abiertos a escuchar la palabra de Dios, nuestra esperanza se hace más sólida. El Papa Francisco, en la bula de convocatoria del año jubilar, apoyándose principalmente en San Pablo, nos ha invitado también a lo largo de este año a buscar los fundamentos de nuestra esperanza en la palabra divina, es decir, estar dispuestos a seguir acogiendo la palabra de Dios como una palabra viva. Y esta palabra viva encuentra sobre todo su ámbito de acogida en la celebración litúrgica de la Iglesia. No acudimos a la palabra de Dios de manera aislada, sino sabiéndonos miembros de un pueblo, el nuevo pueblo de Dios, nacido en Pentecostés por la entrega redentora de Cristo, y como pueblo, como hijos de la misma Iglesia, acogemos la palabra divina. San Agustín, en uno de los comentarios a los salmos que nos ha transmitido, se pregunta ¿por qué he de rezar yo un salmo de alegría si me encuentro ahora pasando aflicción? O al revés, ¿por qué he de rezar con palabras pues de angustia o preocupación cuando me encuentro en alegría?
Y comentando esto a propósito de los salmos, San Agustín concluye, es que cuando acudo a la oración litúrgica, no rezo aisladamente, sino que se me pide unir mi corazón al de todos los fieles, y rezando con toda la Iglesia es como principalmente acojo la palabra divina. Bueno, el adorador nunca es un francotirador que pretende por su cuenta resolver cuestiones, acallar inquietudes, poner paz en situaciones de intranquilidad, sino que es un hijo de la Iglesia y como tal se abre a la escucha de la palabra de Dios. Y en la medida en que esta escucha en el ejercicio de la adoración ensancha su corazón, está trayendo esperanza para sí y también para nuestro mundo. La adoración eucarística es ejercicio de esperanza en primer lugar, en cuanto es ejercicio de escucha de la palabra divina. No acude el adorador a un monólogo en el que él se habla a sí mismo, sino que se pone con actitud mariana, como María Santísima, nuestra Madre, a la escucha de lo que el Señor nos diga, de corazón a corazón. Una segunda afirmación importante. El adorador confiesa la presencia verdadera, real, sustancial de Cristo. El ejercicio de adoración es la expresión máxima del culto que podemos ofrecer a Dios mientras estamos en este mundo. La adoración, por tanto, pone también en ejercicio esta capacidad que el Señor nos concede cuando sale a nuestro encuentro, que es la de confesarle. San Pablo sintetiza la dinámica de la vida cristiana en torno a la profesión de fe en el capítulo 10 de la Carta a los Romanos con esta expresión ya conocida. Si confiesas con tus labios Jesús es el Señor y crees de corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, te salvarás. Por la confesión de los labios, es decir, por aquello que declaramos por fuera, en sintonía con lo que creemos y vivimos por dentro, es como nos abrimos al don de la salvación. Pues el adorador, solo con su disponibilidad a acudir al encuentro de Cristo presente en el Santísimo Sacramento del altar, está confesando la presencia de Dios que camina entre nosotros. Por eso, para poder sostener la esperanza a nivel personal, la esperanza de la Iglesia y llevarla a nuestro mundo, es necesario que el ejercicio de adoración sea ejercicio de verdadera confesión de la fe. En la convocatoria del jubileo en el que nos encontramos, el Papa Francisco ha querido unir el tema central de la esperanza con un aniversario, el 1700 aniversario del primer concilio ecuménico de la Iglesia, el concilio de Nicea, que nos regala para la posteridad el credo niceno. Después pues la tradición la ha unido al el tercer artículo relativo al Espíritu Santo que se completa en el concilio de Constantinopla, y así pues lo designamos como el credo niceno constantinopolitano. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en el concilio de Nicea, celebrado pues desde el 20 de mayo al 19 de junio del año 325, además de los escritos transmitidos por los apóstoles, todavía no están agrupados en el sentido en el que hoy acudimos al Nuevo Testamento, pues además de estos escritos se propone para la Iglesia Universal un texto que expresa la fe recibida de los apóstoles. En este concilio, pues según el elenco de los participantes, acudieron algo más de 250 representantes, principalmente de Oriente y algunos de Occidente, la mayoría de ellos obispos y algunos presbíteros, entre otros también, quienes fueron objeto de
de juicio de sus enseñanzas, Arrio y algunos de sus seguidores. Pero entre las novedades que nos aporta este concilio en cuanto a la confesión de la fe, es un pequeño matiz de enorme importancia. Los credos han nacido en ámbito catecumenal, es decir, el credo es esta expresión abreviada de la fe que se transmite a los que, recibiendo el don de la conversión, acuden a la Iglesia para llegar a formarse como cristianos. Por eso todos los credos anteriores a Nicea comienzan siempre con la primera persona del singular, en griego pisteuo, credo, en latín creo. Sin embargo, el Concilio de Nicea propone un credo que es expresión común de aquellos que, bautizados, declaran conjuntamente la fe recta de la Iglesia y sustituye el credo por el credimus, el pisteuo por el pisteuomen, es decir, el creo por creemos. Una vez más, la importancia de la confesión de la fe en el seno de la comunión eclesial. La segunda tarea que todo adorador realiza consiste siempre en confesar la verdad de la presencia de Cristo, confesar la grandeza de su amor que se acerca hasta nosotros hasta el punto de convertirse en alimento, confesar que en Él está lo que nuestro corazón está reclamando. Para poder sostener la esperanza desde la adoración eucarística, es necesario en el encuentro corazón a corazón con el Señor renovar la confesión de la fe, en el sentido pues, que he ido indicando, que la fe recibida de la Iglesia me haga sentir con la Iglesia para proclamar la verdad de cuanto Dios hace en favor nuestro. En el credo no encontramos, sin más, un conjunto articulado de verdades que nos ayudan a formular aquello que es inefable, el misterio de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sino que todo eso se nos propone como el relato de lo que Dios hace en favor nuestro. Profesar el credo significa acoger la verdad de la dignidad humana que en Cristo se nos ha revelado. Basta atender a los verbos que articulan cada uno de los artículos del credo. Crear, redimir, santificar. Esto es lo que afirmamos de Dios, atribuyendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo el protagonismo en cada una de estas acciones, aun cuando las realizan conjuntamente. Y esto es la verdad de lo que somos. Hemos sido creados, la existencia nos ha sido regalada. A pesar de nuestro pecado, el Padre ha enviado a su Hijo que, cooperando con el Espíritu Santo, nos ha alcanzado no solo la redención, sino la participación en la misma comunión de la Trinidad Santa, y descubrimos ahí nuestra meta, la santidad. Pues esto es lo que proclamamos en el credo, que Dios nos crea, nos redime, nos santifica. Para poder sostener la esperanza es necesario que en la adoración eucarística confesemos siempre nuestra fe. Un tercer punto en este decálogo: acudir a la adoración eucarística es siempre ejercicio de gratitud. La palabra Eucaristía, tomada en el relato de la institución de la Eucaristía, como aparece en concreto en el Evangelio de San Lucas, designa lo que Jesucristo realizó en la última cena. Tomando el pan, tomando el cáliz con el vino, pronunció la acción de gracias. Ya a final del siglo I, en el escrito considerado más antiguo posterior a los que forman parte del Nuevo Testamento, un escrito breve, un pequeño manualito de contenido catequético y litúrgico, la Didache, la palabra Eucaristía, acción de gracias, designa no solo el momento que hoy llamamos de la consagración,
sino la celebración en su conjunto. Acercarnos al misterio de la Eucaristía es poner siempre en práctica la acción de gracias, el agradecimiento a Dios por la obra de la creación. La plegaria eucarística, la primera parte, el prefacio que llamamos, siempre es una mirada desde la fe a la obra de la creación, pero es también acción de gracias sobre todo por la obra de la redención. Hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado y es también un ejercicio de agradecimiento por habernos descubierto nuestra vocación, la participación en la comunión de la Trinidad Santa. Para vida santa hemos sido creados. Nuestra acción de gracias, que alcanza su cumplimiento máximo en la participación eucarística, se prolonga durante la adoración y el adorador acude justamente pues para reconocer los bienes recibidos del Señor y hacer de su vida continua una acción de gracias a Dios. La acción de gracias implica complacernos en aquello que agrada al Padre, y este es el deseo del Hijo, que las complacencias del Padre sean aquellas que ensanchen nuestro corazón. Por eso el adorador aprende siempre a dar gracias a Dios, reconociendo los bienes recibidos de Dios, que en Cristo nos han llegado y en el Espíritu Santo nos mueven para volver a lo que es, a quien es nuestro origen. El agradecimiento de la adoración eucarística puede ser visto también en los términos que expresan tanto San Mateo como San Lucas en la misión que refieren, según el testimonio evangélico. Jesús envía de dos en dos a las aldeas donde luego va a ir él, a los discípulos, y al volver, refieren tanto San Mateo como San Lucas, encuentran a Jesús en oración. Te doy gracias, Padre, porque has revelado estas cosas a la gente sencilla y humilde. Sí, Padre, así te ha parecido. Y el Hijo Jesucristo, que está en oración con el Padre, abre este ámbito de relación personal con Él, introduciendo a los discípulos, a los apóstoles y en ellos a todos nosotros. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Es decir, el agradecimiento implica siempre entrar en la relación que el Hijo mantiene con el Padre, en la alegría del Espíritu Santo. Por eso, ejercicio de adoración eucarística es participación siempre en el abrazo de la Trinidad Santa. Glosando estas expresiones de San Mateo y de San Lucas, en San Lucas hay un añadido que no se encuentra en San Mateo. El añadido hace referencia expresa al Espíritu Santo. San Mateo nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo, te doy gracias, Padre. Y San Lucas añade, en aquel tiempo Jesús, lleno de la alegría del Espíritu Santo, dijo, te doy gracias, Padre. Pues glosando estas expresiones, San Agustín en su tratado sobre la Trinidad acude a la similitud del abrazo para hablarnos de la comunión trinitaria y nos dice: el abrazo del Padre y del Hijo no se da sin fruición, sin gozo, sin alegría, si es que hay alguna palabra que pueda expresarlo, y esa fruición, gozo y alegría es el Espíritu Santo. La adoración eucarística es ejercicio de dejarnos abrazar por el amor del Padre y del Hijo en la alegría del Espíritu Santo, y es ahí donde nuestras alegrías se ensanchan, nuestra acción de gracias se hace más plena, porque se nos desvela el sentido último de todo cuanto el Señor nos está concediendo. Para sostener la esperanza es fundamental entonces tener un ánimo agradecido, es decir, conformar nuestra vida a lo que celebramos en la Eucaristía, y esto es lo que se prolonga
en la adoración eucarística. Un cuarto punto: el ejercicio del adorador pasa siempre por colaboración con la obra de intercesión, de la mediación que corresponde de forma exclusiva a nuestro Señor Jesucristo. Sorprendentemente, en el plan del Señor está el que nos asociemos a Él, para que, siendo Él el único mediador, nosotros, aun contando Él con nuestra debilidad y siendo más consciente que nosotros mismos de nuestra pobreza y tantas veces de nuestras torpezas, entremos como colaboradores en la obra de la redención. O dicho de otra manera, acudimos también a la adoración eucarística para interceder, para que nuestra voz se una a la del único mediador y así pues participemos en lo que el Señor nos invita a vivir. Hasta tal punto el amor de Cristo que brota de su corazón es desbordante, que no solo saciando y colmando nuestros anhelos nos capacita para llevar pues consuelo a otros lugares, nos capacita para orar por los que no oran. La tarea del adorador es siempre la del que, sabiéndose llamado por el Señor, está dispuesto a interceder por las necesidades de muchos, especialmente de aquellos que plantean su vida al margen o incluso en contra de Dios. A la adoración eucarística se acude para que el Señor ensanche nuestro corazón y podamos llevar a todos en la oración. Por eso es siempre ejercicio de esperanza. Cuando muchos ya ni siquiera se ven con fuerzas o ni siquiera han tenido la oportunidad de recibir la luz de la fe para dirigir sus súplicas al Señor, el adorador eucarístico, con su vida, con su tiempo, con su estar corazón a corazón con el Señor, está contribuyendo justamente a que los que ellos mismos se han apartado puedan ser introducidos en la oración de toda la Iglesia. Acudimos a la adoración para pedir por todos, incluso pues por aquellos que, y de forma muy especial, viven más alejados del Señor. Voy repasando. El adorador eucarístico, he dicho, pone en ejercicio la actitud de escucha, confiesa la fe, agradece con su vida los dones del Señor y va conformando todo cuanto hace su forma de padecer al misterio mismo de la Eucaristía. El adorador eucarístico pide, intercede, lleva a todos en la oración. Un quinto punto: el adorador eucarístico acompaña con su oración siempre a todas las personas, no solo las conocidas, sino aquellas que se encuentran más necesitados. El ejercicio de adoración eucarística es siempre en reconocer cómo el Señor se ha hecho nuestro compañero en el camino de la vida, y precisamente porque se ha acercado hasta el extremo a nosotros, nos da la capacidad de acompañar con la oración a muchos que se encuentran en situación de abandono o que experimentan el drama de la soledad. En rigor, esta tarea propia también de la adoración eucarística, acompañar, es un ejercicio más de la confesión de la presencia de Cristo, para vencer nuestras soledades, para sabernos esperados siempre por el Señor en cualquier circunstancia. Es necesario dejarnos acompañar por Él. La tarea del adorador eucarístico, insisto en lo que ya he dicho, nunca es la del francotirador, sino la de quien está dispuesto a renunciar a lo propio para
el bien de muchos y así reconocer pues lo que el mismo Jesucristo pues nos enseña, que hay más alegría en dar que en recibir, que la tarea de acompañar no es sino hacerle presente a Él en la relación con aquellos que nos rodean. Una sexta tarea, la tarea del adorador eucarístico siempre es ejercicio de humildad. La adoración, recordaba, es la expresión máxima del culto que podemos tributar a Dios mientras estamos en este mundo y en el cielo, porque es el culto ofrecido en la verdad de lo que somos. Él es el creador y nosotros las criaturas. Él es el redentor y nosotros los redimidos. Él es el que nos santifica y nosotros los santificados. El adorador se pone en la presencia de Dios, reconociendo recibir de Él todo lo que nos sostiene y lo que nos permite caminar con orientación mientras estamos en este mundo. Por eso la adoración eucarística es siempre escuela de humildad, donde se vencen pues las pretensiones de soberbia, de engreimiento, de considerarnos superiores a los demás. Quien tiene la valentía de reconocerse creado, redimido, santificado delante de Cristo Eucaristía, no puede tener la pretensión de superioridad sobre nadie. Al contrario, se reconocerá siempre servidor, porque todo lo hemos recibido del Señor. Y el adorador eucarístico bien lo sabe, más aún el adorador de la adoración nocturna, la verdad de lo que Jesucristo anuncia en la parábola. El buen servidor es aquel que al terminar el día, pues delante del Señor, de Cristo, confesado vivo en la Eucaristía, termina siempre diciendo: siervo inútil soy, solo he hecho lo que tenía que hacer. Sostener con la oración, con la entrega, con lo que el Señor me ofrece para regalarlo a los demás, la vida personal, la de la Iglesia y su misión evangelizadora. La adoración eucarística nos ayuda a vivir en verdad. Por eso es fuente de esperanza. La esperanza no es la ilusión imaginaria en la que suponemos pues cosas, situaciones que están fuera de la realidad. La esperanza tiene su fundamento en la verdad de lo que somos y esta verdad se nos revela justamente en Cristo, quien nos espera para poner nuestro corazón junto al suyo. Por eso, ejercicio de adoración eucarística que permite sostener y traer esperanza pasa siempre por aprender en la escuela de humildad. Un séptimo aspecto dentro de este decálogo, el adorador eucarístico se reconoce sorprendido por la fuerza del amor del Señor, que no solo restaura lo que nuestro pecado daña, sino que nos capacita para ayudar en la tarea de llevar a todos la obra de la redención. El ejercicio de acompañamiento al que antes me refería encuentra en la adoración eucarística un desarrollo bien concreto, que el Papa ha puesto de nuevo pues en su importancia en la encíclica Dilexit Nos sobre el corazón de Cristo. Me refiero al ejercicio de reparación. El adorador eucarístico sabe que es llamado por el Señor para poner amor donde otros lo quitan, sentir con los mismos sentimientos que brotan del corazón de Cristo. Por eso, el ejercicio de adoración eucarística, en cuanto es responsabilidad en la tarea de reparación, trae esperanza a nuestro mundo. No es que nosotros pretendamos ocupar el lugar que solo corresponde a Cristo, es que reconocemos que Cristo nos llama con la fuerza de su amor a llevar consuelo,
a los corazones heridos, más aún, sabemos que el Señor nos llama a acompañarle en su pasión para que donde se recibe agravio y ofensa haya un corazón dispuesto a devolver y poner amor sobreabundante, el que Cristo previamente nos regala. Por eso la tarea de la reparación no es más que ejercicio de justicia. Devolvemos al Señor lo que sabemos Él nos ha regalado. Y en ese ejercicio de poner amor donde otros lo quitan, no solo se alcanza consuelo, sino que experimentamos lo que tantas veces estamos necesitando, que el poder de la misericordia divina cure las heridas de nuestros pecados y cure las heridas del pecado que ofenden y dañan pues el amor que brota del corazón de Cristo. La adoración eucarística es ejercicio de esperanza en cuanto supone conciencia de colaboración en la tarea de reparación por las ofensas que se hacen al Señor y a su sagrado corazón. Todavía más, en este decálogo reconocemos también que la adoración eucarística es camino de crecimiento y en este sentido también es ejercicio de la virtud de la esperanza. El Papa Francisco también, pues en los comentarios que luego he ido haciendo a partir de la convocatoria del jubileo, nos dice que la paciencia es hija de la esperanza. Quien tiene paciencia sabe esperar, y saber esperar es lo que nos hace crecer mientras estamos en este mundo. La adoración eucarística es un ejercicio que ayuda a saber esperar, es decir, a reconocer que el tiempo pertenece al Señor, que a nosotros se nos regala la condición temporal para prepararnos a la vida eterna. Los plazos, las prisas que tantas veces nos condicionan, el querer tener resueltas las cosas en un momento o en otro, ante el Señor, ante el misterio de Cristo presente en el Santísimo Sacramento, el tiempo se detiene y nos sabemos ya en este mundo invitados a vida eterna. Lo recordaba San Juan Pablo II cuando convocó el jubileo del año 2000 y reflexionaba sobre el significado del misterio de la encarnación. El Hijo de Dios afirmaba que es eterno, al entrar en la historia ha hecho que el tiempo sea ya dimensión de Dios. Es la experiencia gozosa que experimentamos siempre en colaboración con la gracia, que aun estando en este mundo se nos regala anticipadamente la experiencia de la eternidad. Pues el ejercicio de adoración eucarística es un saber esperar con el Señor, a quien pertenece el tiempo y la eternidad. Es un aprender a gustar mientras estamos en este mundo temporal la alegría del cielo. No en vano también en la antigüedad cristiana se afirmaba que la liturgia es la vida del cielo en la tierra, que disfrutando del encuentro con el Señor que se nos regala en su palabra proclamada, en los sacramentos en los que somos invitados a participar, en el ritmo propio de cuanto la celebración nos ofrece, estamos ya anticipadamente disfrutando de la bienaventuranza eterna. Para poder poner nuestro tiempo en manos del Señor, la adoración eucarística nos enseña a saber regalar este tiempo con sus plazos, con sus prisas, con sus demoras, todo en manos del Señor. Todavía más, 2 puntos para completar este decálogo. La adoración eucarística ha ido apareciendo ya también en algunas de las afirmaciones que estoy haciendo. Es siempre un ejercicio de comunión. Así designamos el misterio de la Eucaristía como uno de los frutos que produce la
comunión, relación singular que Cristo nos regala, nos introduce en el misterio de la Trinidad Santa, descubrimos ahí nuestro origen, nuestra meta y el camino que hemos de recorrer para volver a nuestra patria, que está en Él y solo en Él. Por eso, ante Jesucristo Eucaristía, en el ejercicio de la adoración, somos invitados no a cultivar nuestras individualidades, sino sobre todo a fortalecer los vínculos de la comunión que el Señor nos regala en el seno de la Iglesia y dentro de ella, pues en la comunión con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. No acudimos a la adoración eucarística de manera aislada, sino sabiéndonos miembros de la Iglesia. Y el sabernos miembros de la Iglesia es lo que sostiene a unos en los momentos de debilidad de otros, y es por tanto lo que nos permite, pues como cuerpo de Cristo, ser portadores de esperanza. En este penúltimo punto se quiere llamar la atención pues justamente de lo que he ido repitiendo con insistencia, que la esperanza efectivamente se convierte en virtud capaz de transformar el corazón personalmente en la medida en que somos capaces de vivirla comunitariamente. Y, en fin, con palabras del beato Manuel Domingo y Sol, en el plan del Señor no está que nos salvemos solos. La alegría del adorador pasa siempre por reconocer aquello que va más allá de los sentidos, y aun sin saber cómo, mediante el ejercicio de adoración eucarística, estoy sosteniendo la tarea misionera de los que llevan el Evangelio a los que nunca antes lo han oído. Estoy sosteniendo en la fragilidad a quienes están pasando por la prueba del sufrimiento o de la división. Nunca nuestras acciones como respuesta a la gracia de Dios son individuales, sino que tienen un efecto eclesial, y de las alegrías grandes que nos traerá el encuentro definitivo con el Señor en el cielo será el comprobar tantos rostros, tantas personas que sin nosotros saberlos nos están sosteniendo, nos han sostenido con su oración y con su entrega. Por eso la adoración eucarística es siempre ejercicio que nos ayuda a cultivar la comunión, y cultivando la comunión es como nos convertimos en portadores de esperanza. El último punto de este decálogo de la adoración eucarística sintetiza lo dicho hasta ahora. Para ser portadores de esperanza es necesario acudir a la adoración eucarística, participar en ella sabiendo que el Señor me espera. Esta es la seguridad fundamental. No acudo a la adoración buscando un bien inmediato personal, que siempre el Señor me lo va a regalar, sino que acudo principalmente sabiéndome esperado por el Señor. Y sostener la adoración en la certeza de que el Señor, que me conoce, que me llama por mi nombre, que me ama, me espera, es decir, aguarda, moviéndome él interiormente para que acuda al encuentro con él, es lo que nos permite pues seguir caminando y aportando pues nuestra colaboración en la tarea de la redención. Repito sintéticamente, recordando los verbos que he ido empleando. La adoración eucarística nos ayuda siempre a poner en ejercicio la escucha, nos ayuda a confesar la fe, nos ayuda a poner siempre de una manera más amplia la actitud de agradecimiento. La adoración eucarística es ejercicio de petición, de acompañamiento, de vivir en verdad, es decir, de humildad. Es tarea de colaboración en la obra de reparación. Es
ejercicio que nos ayuda a crecer, poniendo nuestro tiempo en manos de quien le pertenece el tiempo y la eternidad. Es cultivo de comunión. Y precisamente por todo lo dicho, la adoración eucarística es ejercicio de esperanza, la certeza de que el amor del Señor se me ha hecho tan cercano que en el encuentro con Cristo Eucaristía, en la postración que implica la adoración desde el reconocimiento de la verdad de lo que soy, me sé sostenido por el Señor. Las palabras de San Pablo que el Papa subraya en la convocatoria del jubileo son todas palabras que podemos referir al misterio de la Eucaristía. San Pablo habla pues como un estribillo en los saludos y fórmulas finales de sus cartas de Jesucristo nuestra esperanza. Jesucristo, podríamos añadir, que se ha hecho presente cercano a nosotros en la Eucaristía, sostiene nuestra esperanza. En la adoración eucarística experimentamos cómo la esperanza no defrauda. En la adoración eucarística experimentamos cómo podemos esperar por encima de cualquier situación, por difícil que ésta nos parezca. En la adoración eucarística experimentamos la fuerza del amor infinito del Señor que viene siempre a nuestro encuentro. Por eso la adoración eucarística es ejercicio de esperanza para la Iglesia y para el mundo, porque en la adoración eucarística está nuestro principio, nuestro medio y nuestro fin, que es nuestro Señor Jesucristo. Para vivir la adoración eucarística como ejercicio de esperanza, tenemos siempre el ejemplo de nuestra Madre María Santísima. De ella aprendemos a cuidar a Jesús y poner en práctica estas acciones que he ido recordando. Escucha, confesión, agradecimiento, petición, acompañamiento, vivir en verdad, reparación, crecimiento en compromiso, el tiempo pertenece al Señor, cultivo de la comunión, espera, es lo que el Señor espera que recibamos, el Señor quiere que recibamos, contando siempre con María Santísima. Por eso no hay mejor escuela para el adorador que la familiaridad creciente con nuestra Madre. En la expresión conocida de San Ildefonso de Toledo se puede bien sintetizar el sentido de cuanto he querido decir. Quiero ser esclavo de la esclava de mi Señor, y entonces descubriré cómo la adoración eucarística es ejercicio de esperanza. Pues muchas gracias por la atención. No sé si siguen ahí porque hace tiempo que no les veo, y si me escuchan. Si es así, pues bendito sea Dios. Gracias por la atención.